concepto de bosque urbano lo podemos describir como un ensamblaje de especies, principalmente vegetales, árboles, que conforman un ecosistema que es creado por el ser humano en las grandes ciudades y que trata de rescatar o de recuperar procesos ecológicos, procesos ecosistémicos importantes que se dan a nivel de los bosques naturales. Trata un poco como de imitar un poco lo que ocurre en condiciones naturales y llevarlo a contextos de ciudad, a contextos urbanos. La diferencia, o una de las diferencias importantes con los bosques y los bosques naturales es que aquí hay unas acciones deliberadas que van encaminadas justamente a recuperar algunos procesos, pero que deben considerar las condiciones particulares que tienen las ciudades con respecto a la urbanización, a las como distintos condiciones que en general reúnen las ciudades en todos sus aspectos. La necesidad de construir bosques urbanos justamente surge a partir, yo diría que de dos cosas. Una es la problemática que estamos viviendo actualmente. Las ciudades, en la medida en que crecen y se urbanizan, están sujetas a una serie de problemas relacionadas con calentamiento, por ejemplo, que es el caso del Valle de Aburrá, el exceso de material particulado, el confinamiento en que vivimos los seres humanos en las ciudades que nos pide, nos exige un acercamiento a la naturaleza, el recuperar algunos servicios ecosistémicos que se pueden tener a partir de consolidar ensamblajes naturales en los contextos urbanos. Y otro aspecto que me parece muy importante es también ese aspecto de acercar al ser humano de la ciudad o al habitante de las ciudades a la naturaleza. Entonces es también acercarnos desde un punto de vista mucho más existencial a entender parte de lo que somos o mucho de lo que somos como especie. Este árbol es conocido con el nombre de noro. El noro, cuyo nombre científico es Birsonima cumingiana, es un árbol nativo, un árbol que crece espontáneamente en estos bosques urbanos del Cerro del Volador. Es muy llamativo por su floración. Las flores son anaranjadas, parecen como velas anaranjadas y amarillas, atraen muchos insectos, o sea, está relacionado o está relacionado con servicios ecosistémicos de regulación como la polinización. Es un árbol bastante interesante para restauración ecológica, dado que crece rápido, su crecimiento es rápido, crece en zonas muy intervenidas, necesita de mucha luz y es un árbol además, entre otras cosas, que se adapta bien, inclusive puede responder bien a quemas. Casi los árboles son afectados por el fuego, este árbol puede inclusive sobrevivir al fuego. Entonces es un árbol muy adecuado para restauración y por suerte puede crecer espontáneamente y se reproduce muy fácilmente acá en el Cerro del Volador. Los bosques urbanos no solamente pretenden mantener un componente de diversidad, como es por ejemplo las especies vegetales, es decir, los árboles, los organismos que están asociados a esa vegetación, por ejemplo, insectos, polinizadores, visitantes que encuentran nichos o refugios también en la vegetación. Esto es parte de lo que se logra con el bosque urbano. Recuperar algo de esa diversidad o de esa riqueza de organismos que normalmente encontraríamos en un entorno natural o en un bosque natural. Este árbol es conocido con el nombre de velero, también le dicen vainillo. Pertenece a la familia Fabaceae, también conocida como leguminosas. Es un árbol que crece espontáneamente en el Cerro del Volador, es abundante, cumple
una doble función desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos a los cuales puede contribuir. Una floración abundante y llamativa que atrae muchos insectos, es una especie melífera, atrae entonces polinizadores y visitantes florales. También es interesante hablar de un servicio ecosistémico de regulación que es la formación y la regulación del suelo. Hay árboles como estos que contribuyen a fijar nitrógeno en las raíces, por lo tanto proporcionan o aportan entonces al mantenimiento y a la conservación de suelos. En el contexto de lo que se llaman los servicios ecosistémicos, hay servicios, por ejemplo, menciono los de regulación, los que tienen que ver con procesos que mantienen justamente como los flujos naturales que se dan en la naturaleza y que de alguna manera nos están beneficiando. Les doy, por ejemplo, el caso, o menciono el caso de la regulación climática, un aspecto tan importante en las ciudades como es mantener unas condiciones de bienestar donde continuamente nos vemos afectados por el elevamiento de la temperatura, ¿sí? Donde sabemos que la vegetación, ¿sí?, de alguna manera también está contribuyendo a regular ese efecto, en muchos casos no positivo, que tiene simplemente mantener coberturas duras, coberturas de cemento. El calor, por ejemplo, las plantas actúan como reguladores del calor. Dentro de los servicios ecosistémicos también de regulación, en los cuales contribuyen los bosques urbanos, también podemos mencionar la regulación hídrica como tal, el agua. Tenemos enormes problemas en las ciudades porque el crecimiento descontrolado y desmandado nos llevó a afectar la estabilidad de muchas cuencas. Sabemos que los procesos erosivos que genera el destruir la vegetación protectora de las cuencas, de las escorrentías, contribuye a que muchas veces en épocas de alta pluviosidad, de alta lluvia, estas crecientes puedan generar problemas serios. Se sabe que la vegetación contribuye a regular también ese tipo de aspectos. Los bosques urbanos pueden aportar también a recuperar procesos como por ejemplo la polinización, un evento tan importante en los contextos naturales. En los contextos urbanos también se pueden recuperar en algún grado. Asimismo, hablemos también de los servicios ecosistémicos de tipo cultural, aquellos que reflejan más como el disfrute, la capacidad de disfrute, ese bienestar también espiritual que se puede sentir al vivir en entornos donde el aporte de la naturaleza está presente. Sentirnos bien con el escuchar en las mañanas el canto de los pájaros, con caminar en áreas o calles que tienen áreas verdes o zonas verdes relativamente bien arborizadas, o visitar aquellas áreas que están destinadas exclusivamente para consolidar procesos de zonas verdes y procesos ecológicos a nivel de bosques urbanos. Todo eso contribuye al bienestar ecológico. El samán es un árbol muy emblemático porque ha sido sembrado en parques, es un árbol de gran porte, es muy llamativo, tiene una floración que es de color, es combinada entre roja y blanca, y el árbol entonces al alcanzar gran porte y proveer sombra es muy apetecido para sembrar en parques. No es un árbol muy común en la ciudad dado su tamaño, sin embargo en algunas áreas amplias como el Cerro Volador perfectamente se pueden encontrar algunos individuos ya de buen porte como este que tenemos al frente. Yo quisiera mencionar aquí una referencia de un botánico francés que se llama Francis Hallé. Él mencionaba como, por ejemplo, las ciudades muy arborizadas, ciudades que tienen bosques urbanos muy arborizados, tienen menos índices de criminalidad. Entonces se va buscando una relación que muestra que
que en la medida en que se recupera ese vínculo con la naturaleza y rescatamos como ese sentir hacia la naturaleza, posiblemente podemos bajar muchos problemas que tenemos a ese nivel, a nivel social, a nivel de cómo nos comportamos en las ciudades. La pérdida de ese contacto con la naturaleza nos ha llevado también a elevar los índices de agresividad, ¿sí? Tal vez el canto de un pájaro en las mañanas o de muchos pájaros nos da el sosiego que necesitamos para iniciar una jornada, o el observar constantemente los árboles, ese bosque urbano como compañero constante de nuestro diario vivir, de nuestro diario salir a buscar el pan de cada día. Estos árboles que parecen, o que se ven relativamente recién sembrados, o corresponden a la jagua. El nombre científico es Genipa americana. También es un árbol característico de zonas o regiones de bosque húmedo en Colombia. De este árbol, del fruto de este árbol, se extrae una tintura que indígenas en distintas regiones de Colombia la utilizan para pintarse el cuerpo, no solamente como ornamentación, sino para protegerse de picaduras de insectos. Entonces, este es un árbol también que ha dado muy buenos resultados en la ciudad de Medellín, y ya lo encontramos en diversos sitios del Valle de Aburrá, y se puede entender como un buen elemento de la flora colombiana que ha sido incorporado a los bosques urbanos. Hace unas décadas, por ejemplo, podríamos decir que el tema de las especies que se introducían a las zonas verdes era muy monotemático. Hablábamos del urapán, del caucho, del laurel. Hoy podemos decir que se le ha puesto más atención al tema, y hoy podemos ver inclusive en las zonas verdes de la ciudad, ¿sí? Podemos ver árboles de la Amazonía, árboles del Chocó. Nos hemos preocupado más por llevar nuestra diversidad a contextos urbanos en términos de vegetación. Eso es muy importante, y eso tiene pues puede reflejarse de manera interesante en que nuestras ciudades van reflejando un aspecto muy distinto. De pronto vamos viendo un poco más y entendiendo un poco más lo que es el concepto de diversidad vegetal. Este árbol es el que conocemos como caracolí, Anacardium excelsum. Anacardium excelsum o caracolí es un árbol de gran tamaño, de gran porte, es nativo de Colombia y es un árbol maderable, de una madera relativamente fina. Este árbol crece también en zonas de bosques húmedos, de tierras bajas principalmente, en zonas relativamente lluviosas. Es una madera fina que en algunas regiones de Colombia, como por ejemplo en la región pacífica, lo utilizan para hacer embarcaciones. Y es una madera que en el agua es liviana, flota bien y es muy durable, por lo tanto también muy apetecida para ese tipo de usos. Y se desarrolla relativamente bien, alcanza gran porte, nunca el que alcanza en sus sitios originales, pero relativamente tenemos árboles ya de gran tamaño como este que tenemos acá, que es un árbol grande, considerado pues de buen porte ya. Cuando hablamos de cuáles especies deberían conformar los bosques urbanos, o tenemos ya en muchas zonas que a mi modo de ver pueden considerarse ya un acercamiento a un bosque urbano, pues debemos pensar que es una ciudad donde hay unas restricciones importantes, dado digamos, la infraestructura como tal, que limita que pudiéramos utilizar cualquier especie. Hubo en el pasado muchos problemas con especies que se incorporaron a las zonas verdes sin tener las precauciones suficientes relacionadas con la biología del árbol, en particular la forma, el crecimiento, el tamaño y ramificación, que pudiesen haber afectado vías, infraestructuras ya de tipo físico. Hoy, como les decía, ya vemos el tema con más cuidado. Podemos decir que hay más criterio para seleccionar especies, y a pesar de que hemos incorporado especies
digamos, silvestres, especies que jamás hubiésemos soñado ver en las ciudades, pues ya somos más cuidadosos para establecer atributos o encontrar atributos en esas especies de ramificación, de formación de raíces, ¿sí?, que no afecten entonces las vías. Entonces hoy ya tenemos un poco más de conocimiento de cuáles especies deberíamos incorporar. Este tema debe ser motivo de mucha investigación, entonces el llamado siempre va a ser para los académicos, los horticultores, los viveristas incluso, a seguir en esta labor de investigar, de conocer un poco más cómo se comportan las especies silvestres en entornos urbanos, porque también eso hay que conocerlo. No es lo mismo el árbol que crece 35 metros en la región pacífica, en una zona muy lluviosa, al mismo árbol acá en el entorno urbano. Entonces siempre habrá que llamar la atención acerca de la necesidad de hacer mucha más investigación al respecto. Este árbol que tenemos acá es el abarco, es un árbol supremamente valioso. El abarco es un árbol maderable, su nombre es Cariniana piriformis. El abarco es un árbol que en Colombia, justamente por el valor de su madera y la calidad de la madera, ya se encuentra en vía de extinción, está categorizado ya en el libro rojo de maderables de Colombia como un árbol que está fuertemente amenazado. La madera del abarco la utilizaron tradicionalmente para elaborar las carrocerías de los camiones. Los polines del ferrocarril de Antioquia se hicieron en alta medida con madera de abarco. Es una madera extremadamente fina que hoy es difícil encontrarla en condiciones naturales. Y afortunadamente en Medellín ya es común verla en áreas reforestadas, en bosques urbanos, y el árbol se ha adaptado muy bien. Él es de crecimiento rápido, crece a libre exposición y sus condiciones fitosanitarias en Medellín son relativamente buenas. Es de alto valor tener entonces una especie como estas que la asociamos más a bosques húmedos de tierras bajas. Históricamente los árboles llegan a los contextos urbanos podría decirse, desde tiempo de los españoles, cuando ellos llevaban inclusive árboles, que podíamos llamarles árboles fundadores, como por ejemplo las ceibas que hoy se encuentran en los parques y en las plazas de muchos municipios de Colombia y ciudades de Latinoamérica, pero esa connotación fundadora que fue dada por los españoles, puede decirse que es también un inicio a lo que era el interés de incorporar el elemento natural que se encuentra en los bosques naturales, o ¿sí?, llevarlo a contextos urbanos. Entonces se vuelven islas, y piensen por ejemplo en Nueva York, en el Parque Central, lo que significa en ese gran entorno tener esa gran isla que es un bosque urbano. Esos son sitios propicios, o sea, los indicados justamente para darles como destino final, volverlos esos bosques que necesitamos. Bueno, el árbol que tenemos acá es el nogal cafetero, Cordia aleodora. Este es un árbol nativo también y otro de los árboles que crece espontáneamente en los bosques urbanos del Cerro El Volador. Él regenera espontáneamente, no hay que sembrarlo. Las semillas son dispersadas por el viento y es un árbol ya incluso abundante en este sitio. Es muy interesante este árbol. En Colombia ha sido bastante asociado a la zona cafetera. Lo siembran y lo asocian al cultivo del café. Provee sombra. Es un árbol nativo, de crecimiento rápido, y la madera también puede aprovecharse. Entonces, de alto valor tener también estas especies que regeneran espontáneamente en el Valle de Aburrá, que hacen parte entonces de los bosques urbanos y que tienen también importancia desde el punto de vista
de los usos y el aprovechamiento que muchas veces podemos hacer. Un grupo de plantas que no se puede quedar sin mencionar en los bosques urbanos son las palmas, las reinas de las plantas, las princesas del reino vegetal. La palma que tenemos acá es conocida como palma de Amolao, también le dicen corozo. Es una palma nativa de Colombia y se encuentra o se distribuye en las zonas secas de los valles del Cauca y del Magdalena, sobre la vertiente, sobre las zonas secas del río Cauca, es muy común. No es una palma muy frecuente en el Valle de Aburrá, pero la vemos en algunas zonas. Esta, por ejemplo, es espontánea acá, ha regenerado espontáneamente acá en el Cerro del Volador. Los frutos son comestibles, pueden ser consumidos por animales, pero también los seres humanos podemos consumir esta palma. Es una palma bonita, tiene espinas. Tal vez las palmas con espinas a veces no son las palmas más recomendables para las zonas urbanas, pero en el contexto del valle, en el contexto de los bosques urbanos, todas las especies son bienvenidas, incluyendo aquellas que tienen espinas, porque estas también están aportando y nos proveen de alguna manera beneficios directos o indirectos. Los mismos bosques urbanos incluso pueden aportar a la conservación, porque se vuelven como colecciones ex situ, es decir, fuera de su contexto natural, que aportan a que esas especies entonces puedan aumentar las poblaciones y al mismo tiempo se conviertan en un elemento de referente para mostrarle a la ciudad esas especies que hoy están en vía de extinción. Yo creo que a nivel del camino que estamos recorriendo y el que debemos recorrer, hay que rescatar aspectos interesantes, pero también reconocer todavía lo que nos falta por hacer, ¿sí? A nivel de lo que tenemos que rescatar, pues tenemos que darnos cuenta que hemos ganado niveles de conciencia más altos. Yo creo que nos estamos preocupando un poco más en general. En general hay una preocupación que nos está llevando como a pensar qué hacemos y a tratar desde las instituciones, desde la misma sociedad civil. Hoy vemos, por ejemplo, que la gente se motiva más por sembrar árboles. Eso es muy positivo porque quiere decir que están sintiendo que algo está pasando, hay un problema que está ahí y que el ciudadano cree y es muy bueno que lo sienta así, está asumiendo que él también es de alguna manera responsable y que debe comprometerse en saber qué es lo que puede hacer para mitigar los efectos de la problemática de la pérdida de los bosques en Antioquia y en Colombia.